Channel Galápagos presenta Punto de Encuentro, programa de entrevistas. Un programa para el análisis y la información, con la conducción de Giovanni Velastegui. Amigas y amigos, cordiales saludos, muy buenas tardes. Gracias por atender una invitación nuevamente de Punto de Encuentro. Esta tarde tenemos como invitado especial al doctor Milton Castillo, quien fue defensor del pueblo y también es una persona que siempre está pendiente de los temas de Galápagos, sobre todo como jurista. Queríamos consultar en todo este tema lamentable, diríamos, de lo que fue el hundimiento de la Atlanta Angie, que ha dejado un trágico saldo de 4 personas muertas hasta el momento, y que lógicamente evidencia la falta de cumplimiento de muchos aspectos, tanto del armador en cuanto a la embarcación, de las autoridades por falta de agilidad y de operatividad frente a una emergencia, y también de justamente todos estos procesos que deberían tenerse vigentes en un territorio donde el 80% de actividades se desarrollan justamente en la parte marítima. Doctor Milton Castillo, muy buenas tardes. Gracias por atender la entrevista. Coméntenos, de acuerdo a su criterio, ¿cuáles son los elementos cruciales que determinaron este fatal desenlace y que hayan muertos aparte de toda esta situación que pasó con la lancha Angie el día domingo? Buenas tardes. Buenas tardes, Giovanni, y un saludo cordial a quienes nos están viendo. Inicio diciendo que me place profundamente estar en este espacio. Yo saludo la actividad periodística que Punto de Encuentro desarrolla. Eso me parece de toda justicia iniciar diciéndolo. A renglón seguido, tengo que, sobre el caso, empezar diciendo que los fallecidos tenían una categoría jurídica migratoria específica de turistas. Y la actividad de cabotaje era una actividad turística. Por lo tanto, es el Ministerio de Turismo quien está llamado también a dar explicaciones sobre lo sucedido. Es decir, no solamente la Capitanía de Puerto, que tiene responsabilidades directas en el tema, porque ellos, de acuerdo al Código de Policía Marítima, tienen protocolos que cumplir para permitir las actividades, la de SARPE, la de chequeo de los requisitos, cumplimiento de los reglamentos por parte del armador, de la tripulación, verificar que la nave tenga sus respectivos chalecos salvavidas, ¿no? Así es, efectivamente. Todo lo que significa la actividad marítima como tal es de responsabilidad de ellos, es decir, de la Armada Nacional. Pero sin descuidarnos del tema de la Armada Nacional, tenemos que definir con absoluta claridad cuál era la actividad o cuál es la actividad de las lanchas de cabotaje en Galápagos. Es una actividad esencialmente turística, ¿no? Sí, muchas gracias por la aclaración, Milton. Y es importante porque ahora mismo todas las autoridades parece que se quieren deslindar del tema. O sea, esto no es mío, esto no es mío, esto no es mi responsabilidad, esto es acá. Y yo quería justamente topar ese tema. Siendo una actividad turística, ahora mismo que entiendo está el ministro de Turismo, yo no escucho ninguna declaración de él que está viendo los aeropuertos y que está revisando cómo está la infraestructura, pero me admira que esta principal autoridad, estando en Galápagos, no atienda a esta emergencia, porque es una emergencia social de una actividad como la turística, que es la principal actividad de Ecuador, y lo que repercute esta información, esta imagen a nivel internacional. Yo anhelo que el señor presidente de la República en su momento se pronuncie sobre el tema, porque guardando las distancias con el penoso caso de la abogada María Belén Bernal,
que Ujú. tanto ha estremecido, sigue estremeciendo al país, Así y es. la reacción del presidente de la República sobre el tema, eh, necesitamos que el presidente también se pronuncie sobre esto, porque aquí no menos grave, no menos dramático es lo sucedido. Así es. Inclusive son más personas las muertas. Así El es. tema de que la Policía Nacional, aparentemente en una instalación de la policía, eh, se haya dado muerte a una mujer, que es un tema grave, pero aquí estamos hablando de que en una actividad turística regulada por el Estado, eh, controlada, supervisada por el Estado, Correcto. A eh, eso voy. no haya un pronunciamiento por parte de la autoridad pública sobre el tema. Entonces, hay que saber diferenciar también, así como en el caso Bernal, que hay responsabilidades personales y responsabilidades institucionales. Lo mismo sucede en este caso jurídicamente. Entonces, no podemos hacer o permitir que se desliguen las responsabilidades del caso. Pero aquí hay un tema también más preocupante y yo diría perturbador, y está relacionado a quién va o quién está actualmente recabando la información eh, sobre lo sucedido, los Así es. informes técnicos sucedidos. Como esta es una actividad que alertó al COE cantonal y provincial, son las autoridades titulares de estas instituciones quienes también deben demandar la existencia inmediata de los informes técnicos, ¿no? ¿Por parte de quién? En este caso, por parte de la Armada Nacional, porque ellos son los que tienen que informar sobre el tema en primer lugar, sin perjuicio, claro está, de lo que la Fiscalía también está haciendo. En este sentido, Milton, para entrar en este punto de orden también, me gustaría analizar justamente que a partir del accidente, primero, más allá justamente de la responsabilidad del armador, que primero no tenía la lancha equipada adecuadamente, no la tenía implementada, tenía motores que fallaron desde el inicio de la salida de la embarcación, que no contaba con chalecos salvavidas, que no contaba con radio baliza, que no contaba con luces y ni siquiera radios, ¿no? En fin, esto es una responsabilidad privada que también se tiene que resolver, entiendo, dentro del proceso, pero yendo a la parte institucional, ¿cómo es posible que le dejen zarpar con esta situación, con exceso de pasajeros? ¿Cómo es posible de que luego no se vigile el recorrido o el tránsito de una isla a otra y no haya coordinación entre las capitanías de puerto? Y tercero, lo más grave, que no, nadie determina cuántos pasajeros realmente salieron y cuántos llegaron a la rada de Puerto Ayora, que es justamente lo que estamos topando. O sea, ¿y quién sabe y observa la información? Existen ya declaraciones públicas de sobrevivientes que hablan de 39 pasajeros, mientras que la institución, el COE, el Consejo de Gobierno, dice que fueron 37, dentro de esos obviamente los tripulantes. Ahora se habla de 39, entonces se alteran los números porque 31 llegaron de lo que se sabe públicamente a la rada de Puerto Ayora. 4 muertos hasta el momento, 2 que llaman desaparecidos, pero que realmente deberían llamarse prófugos porque eso es lo que son. Pero falta gente. ¿Y cómo solucionamos eso? Y sobre todo, ¿cómo determinamos eso? A ver, hay muchas cosas sustantivas, Giovanni, que acabas de decir. Espero no perder de vista ninguna Ajá. para aclarar a quienes nos están escuchando o aportar elementos de juicio para quienes tienen la bondad de escucharnos. Una de, una de las obligaciones más importantes que un capitán tiene es, o mejor dicho, una nave, y evidentemente operada por su capitán tiene, es la de tener una radio para la telecomunicación, para Por, la comunicación permanente, por supuesto. tanto al zarpar cuanto al arribar. Y en el trayecto está permanentemente mandando señales, porque si no, de otra manera no tiene razón de ser un sistema así, ¿no? Correcto. Evidentemente hay, o mejor dicho, normalmente el cabotaje es serio.
los empresarios que hacen cabotaje cumplen con sus normas, con las normas mayoritariamente. Así es. Pero en este caso, sí tenemos la necesidad de que haya información de qué pasó con el tema de la comunicación, de la radio en ese momento. Yo recuerdo una ocasión, en alguno de mis tantos viajes entre una y otra isla, le dije al capitán, al ver unos delfines que estaban allí hermosos saltando y quería fotografiarles, le pedí que por favor se detenga. O que baje Un la momentito, velocidad, correcto, para poder tener que más, baje la velocidad. más Me precisión. dijo, detenerme no puedo, porque el rato que yo me detengo, la Capitanía de Puertos se alerta y yo, Oh. y me llaman la atención. Mira tú. Es decir, hay un monitoreo Entonces, satelital que le va controlando el eso es lo que geoposicionamiento. supuestamente sucede. Y radiocomunicación. No sé si satelital, pero radiocomunicación, ¿no? Esa es una de las obligaciones permanentes que se tiene que hacer, que cumplir. Ajá, Y que un correcto. capitán tiene que estar preocupado. Bien, también existe información, o por lo menos videos, donde se acerca una lancha a proveerles de gasolina. Así es, la lancha No sabemos Brittany, que en es qué del mismo momento. operador turístico que Ok. administraba la lancha Angie. Sí, correcto. Y entonces esa lancha, ¿por qué no los apoyó, no hizo el traspaso de unos pasajeros a Exacto, no hizo otros? la maniobra efectiva, más que coger el combustible, traspasar a los pasajeros, que es la Eso, parte vital, la más importante. este elemento, que es especulativo, tiene que aclararse cuando se tenga un informe y se diga, a ver, tenemos el reporte de que la Brittany, para lo cual habrá que hacerle comparecer a las declaraciones al capitán de la Brittany, ¿verdad? Para que nos diga a qué hora es que se acercó a hacer el cambio. Ajá. O mejor dicho, a proveer de gasolina, porque hay un primer momento donde se daña o se quedan sin gasolina. No Así es. sabemos si es un daño mecánico o solo obedece a gasolina, ¿no? ¿Y por qué no auxiliaron? Que es otro de las obligaciones que tiene un capitán cuando ve a otra embarcación en problemas. Así es. Hay Es códigos decir, marítimos donde uno ve no, una embarcación en problemas y tiene la obligación de exactamente, acercarse. que no Correcto. sucede como cuando tenemos la transportación terrestre. Ajá. Tú puedes ir por la calle y verle a una camioneta estacionada con la llanta baja, tú puedes pasar de largo, pero en el mar los códigos son otros, la Correcto. lógica marítima es otra, ¿no? Bueno, entonces, ese capitán, para tener tal calidad también, debe cumplir con muchos requisitos, entre otros, haber acreditado todos los cursos Y de la procedimientos de seguridad marítima, por eso existe, claro. Este detalle no es cualquier detalle, Giovanni, quiero detenerme un poco aquí. Claro, claro. Ha sido amarga y profunda la queja de la gente de mar en Galápagos respecto de los costos que ellos permanentemente tienen que pagar para que les habiliten su permiso. Ajá. Y esos cursos son dictados de manera monopólica por la ESMENA, la Correcto. Escuela de la Marina Mercante, que tenemos entendido no pertenece a la Marina Mercante, sino que es de oficiales retirados de la Armada Nacional que tienen esa actividad y que se pone como requisito para que la gente de mar en todo el país, Así no es. solo en Galápagos, Así es. pueda navegar. Entonces, ¿dónde está la utilidad, lo beneficioso de todos esos cursos también? Es decir, hay algunas preguntas que se tienen que hacer al respecto. Y no lo digo con un afán de atacar a la institución, que es respetable, la Armada o sus oficiales retirados,
Me estoy refiriendo a un caso en particular, donde jurídicamente estos temas tendrán que estar allí sobre el tapete siendo discutidos, porque la defensa del capitán, la defensa del armador, van a ir por ese lado. Yo cumplí con mis obligaciones, fue un fallo mecánico, que fue injusto, que no pude. Ellos pueden decir, yo llamé a tiempo al 911 o reporté a la Capitanía de Puerto y la Capitanía no me respondió. No sabemos todos esos detalles, no lo Bueno, aquí hay una sabemos con aclaración. precisión. El alcalde de Santa Cruz, que es el presidente del COE cantonal, mencionó textualmente de que han evidenciado de que la matrícula del capitán ha sido adulterada, que la persona que estaba fungiendo como capitán de la lancha había presentado documentos falsos que no eran de él y que eran de otra persona que en este momento está en Guayaquil. O sea, eso agrava aún más los antecedentes, digámoslo así, y sobre todo el procedimiento que se sigue o que no se vigila o que no se supervisa en la operación marítima, justamente de cabotaje. Sería un agravante y una situación gravísima el cometimiento. Ese es un cometimiento de un delito, tal como ha descrito efectivamente el señor alcalde. Lo que pasa es que esa información, ¿en qué momento se tiene que insertar para armar todo este rompecabezas? Esa información tiene que estar en un informe que tiene que darla la Capitanía de Puerto, pues. ¿Y cuándo ¿no? la va a dar? Aquí también va a haber un espíritu de cuerpo. Topábamos el tema de María Belén Bernal, el espíritu de cuerpo que ha dado la policía, que no pudo ser efectiva ni en el tratamiento ni en la investigación y permitió inclusive la fuga aparentemente de este teniente Cáceres. Acá en Galápagos, quienes están responsables son las capitanías y ellos mismos están, no saben qué decir. Estoy llamándoles insistentemente, no me contestan. Quiero la versión de ellos públicamente, sobre todo alarmado, Milton, porque el director de la DIRNEA, de la Dirección de Espacios Acuáticos, sale inmediatamente del accidente el día lunes y hace una entrevista diciendo primero de que no es que había exceso de pasajeros, cuando se sabe y se ha comprobado y las personas, los sobrevivientes lo han corroborado. Segundo, dice que les llamaron ya cuando no había nada que hacer, cuando también es falso, es mentira. Se ha comprobado de que se enviaron mensajes a múltiples a personas y sobre todo a quienes estaban en las capitanías desde las 5 de la tarde aproximadamente. Y luego está el tema justamente de que inclusive se sabe que en Isabela había una fiesta y que estaba festejando el mismo capitán de Puerto de Isabela su salida con toda la gente y que el capitán que estaba en la lancha también estuvo en esa fiesta. Es decir, no hubo control para nada. Giovanni, a ver, desde el punto de vista jurídico, que es lo que a mí me compete, ¿no? Esencialmente eso, lo jurídico. Yo te recuerdo que Punto de Encuentro hizo una entrevista a una sobreviviente. Correcto, así es. Entonces, la información que los sobrevivientes dan terminarán siendo cotejados con el futuro informe que se haga al respecto. ¿Me explico? Es decir, yo creo que en este caso, así como en todos los casos, hay que separar la paja del trigo siempre. Ok, ¿cómo hacerlo? Con objetividad, con las técnicas de investigación que Fiscalía domina, maneja, con toda la técnica que el COE deberá aplicar en uso de sus atribuciones, porque el COE también tendrá que presentar un informe. Esperamos que este tema no termine siendo un tema de olvido, ¿no? Y que no haya pasado absolutamente nada, porque estamos viendo que solo la presión social es la que hace que las autoridades reaccionen y den respuestas. ¿Crees tú, Giovanni, que si no se hubiera solidarizado tanto la gente con el caso de la abogada Bernal, estaríamos en la situación en la que estaríamos ahora en el proceso investigativo?
¿no? Claro que no. Es- Se tuvo que Ese hacer sería otro mediático caso para que exista la presión. Así de es. los tantos que han sucedido donde los desaparecidos siguen desaparecidos y no se sabe dónde están. Entonces, este caso esperemos que no vaya a quedar en el olvido y la impunidad y que como es Galápagos y Galápagos está lejos del continente, entonces pronto se puede olvidar. Bajo ningún punto de vista. No quiero olvidarme, Milton, ahora que topamos el tema también de la fiscalía. A mí me da mucho temor o pesar. La actual fiscal, Yosmari Chuncho, creo que se llama, que ha demostrado una ineptitud gravísima en temas justamente de este tipo de cosas. Y aparte, perdón que me salga del tema, pero estamos acabando de ver que en el tema del proceso de las tortugas también ya salieron sobreseídos, etcétera. O sea, ¿cómo garantizar? Me acaba de decir que, bueno, ellos tienen técnicas, procedimientos, pero quien está al frente demostrando tal ineptitud y no sé por qué no la han cambiado de Galápagos, ¿qué esperar? O aparte de eso, ¿a dónde dirigirnos con esta presión? Tal vez a la parte continental, al mismo presidente. ¿Qué Bueno, hacer? yo respondí hace un momento, ¿cómo hacemos para que la verdad aflore? Y la Exacto. verdad va a aflorar independientemente del informe técnico que presente la Armada Nacional y que ha sido, entiendo, solicitado por parte del COE a la Armada, ¿no? Tiene que ser cotejado con las versiones que Fiscalía haya solicitado rindan los sobrevivientes, ¿no? Eh, porque, porque ahí hay información valiosa que tiene que también ser cotejada con los videos, audios que existen. Así es, Eso así nos va es. a permitir saber la verdad. ¿Algún momento se sabrá el contenido de las autopsias de los fallecidos? Ujú. Porque no sabemos a la fecha cuál fue la causa de la muerte. No he escuchado ni siquiera en palabras de los muchachos, estos jóvenes que salvaron vidas, Así es. como Pisa o alguien más, no sé los nombres, y que entre paréntesis digo, yo creo que la comunidad galapagueña tiene inmediatamente que hacerles un reconocimiento de gratitud, porque ellos son la otra cara de la muerte. Correcto. Ellos han sido unos verdaderos héroes que, así como seremos implacables con los responsables, debemos ser lo suficientemente gratos y reconocer con cariño, con orgullo, con admiración, el heroísmo de estos muchachos. Doctor Castillo, la pregunta puntual es, ¿qué debe hacer la comunidad, ¿sí? En función de no dejar que esto quede en impunidad, que no dejar que después de la parte mediática a la que estamos acostumbrados, se quede en el olvido? Yo recibí dentro de las varias entrevistas que estoy teniendo con las sobrevivientes, las personas sobrevivientes, me decía, por ejemplo, la señora, le tengo por acá, Juanita Rosero, me decía de que cómo es posible que la gente, ellas tuvieron que acercarse a la fiscalía, nadie de la fiscalía les llamó, etcétera, sino que ellas tuvieron que irse y acercarse a rendir su declaración, porque obviamente tampoco quieren que esto se quede así. Pero puntualmente, ¿qué es lo que debe hacer la comunidad? ¿Qué debemos hacer nosotros como comunidad para dejar que esto no quede en la impunidad y lograr que cambien todos Hay estos que, aspectos que estamos evidenciando? mire, hay que replicar y replicar y replicar lo que con tanta nobleza ya la comunidad de Santa Cruz hizo o ha venido haciendo estos días, de salir eh, y expresarse públicamente sobre el dolor que se siente por lo sucedido y no dejar de expresarlo permanentemente. Entonces, en una organización social adecuada, recordemos que existen ciudadanas de Santa Cruz, de San San Cristóbal y Cristóbal, de Isabela, de correcto. Isabel, donde están muchos actores sociales, ciudadanos, eh, activos, que pueden organizarse. ¿Para qué? Para no dejar
de exigir pronunciamientos a todas las autoridades que tienen que hacer y estar permanentemente en eso, crear un grupo de seguimiento a los pronunciamientos. Y una vez que hayan los debidos pronunciamientos de las autoridades, cotejarlos con la información que se tenga. Y para evitar la dispersión, para evitar la politización, no olvide que aquí esto está sucediendo ya cuando los candidatos para las elecciones seccionales han sido registrados ya. Correcto. Entonces, para evitar que vaya a haber alguna utilización inadecuada, porque también hay que reconocer que los políticos tienen derecho, es más, hay que preguntarles a los políticos cómo actuarían ellos estando en esta situación, ¿no? Entonces, pero para evitar politizar también este tema, o sea, deben los ciudadanos organizarse y nombrar sus voceros, sus voceros. Y hacer seguimiento y pedir que haya un pronunciamiento y enviar permanentes cartas. Yo creo que es momento, bajo esta lógica de organización, de pedirle a la señora fiscal general que tenga especial supervisión sobre el tema, pedirle al señor presidente de la República, darle una carta abierta, pública al señor presidente, porque los ciudadanos galapagueños tienen que cerciorarse de que esta información de lo sucedido llegue a oídos directos del presidente de la República sin intermediarios. ¿Y cómo hacerlo, Milton? Conocemos Con que cartas al presidente es casi imposible llegar, ni la misma presidenta del Consejo de Gobierno creo que llega al presidente. Ahí está precisamente la capacidad de los ciudadanos y con los medios permanentemente. Hacer una página Facebook de recuerdo permanente, ¿no? Miren, aun cuando pueden muchos empresarios del sector cabotaje sentirse muy incómodos y preocupados por lo sucedido, me parece que ellos tienen ahora un reto bien grande, demostrar que ellos sí han venido siempre cumpliendo, porque la mayoría son gente muy responsable. Así es. Entonces yo creo que a ellos, tanto como a los ciudadanos llanos, les deberá interesar que este tema se aclare para que la actividad de cabotaje no sea, satanizada, digamos así. Claro, que por uno no paguen todos. Exactamente. Y claro, también tienen que abrirse mesas de debate sobre cuál es el turismo que se quiere para Galápagos. No se cuestiona. Hay muchos que ya están hablando sobre el tema, que se cuestiona mucho el tipo de turista que se quiere para las islas. Lo barato, entre comillas, que se están vendiendo tours, que el propio dueño de la lancha vendía paquetes turísticos completos. ¿Eso es factible? ¿Eso está dentro de la normativa? A la final, que hayan existido más pasajeros de lo que esa lancha brinda, es porque hay cada vez una mayor demanda de pasajeros, pues. Correcto. Es decir, es público, conocido, impulsado, publicitado por el Ministerio de Turismo, inclusive, el hecho de que a Galápagos están llegando más que en el 2019 turistas, ¿no? Correcto. La pregunta es, ¿la carga de turistas que está llegando a Galápagos es procesada adecuadamente? ¿Cuántos pasajeros mismos puede soportar Galápagos? Es decir, el informe de carga para Galápagos. Sí, capacidad de carga, correcto.
La capacidad. Y la capacidad de carga no es cualquier cosa, ni un invento de alguien. Forma parte de las obligaciones estatales del Estado ecuatoriano respecto de todos aquellos tratados y convenios internacionales de protección a la biodiversidad. Correcto. La carga de pasajeros, la carga de una actividad X sobre un lugar, La presión que existe de una actividad sobre los recursos medio naturales. ambiente, Correcto. exactamente, es un elemento que tiene que ser debidamente sustentado, técnicamente sustentado. Y que fue a propósito una de las razones por la que la UNESCO nos puso en la lista de patrimonios en peligro hace varios años. Recordemos eso, que justamente por eso. Y ahora planteaba. forma parte, exactamente, Giovanni, muy pertinente lo que dices, y además que también forma parte de estos elementos de la famosa Agenda 2030. Correcto. ¿No? O sea, hay que disminuir nuestra presión sobre el recurso natural Galápagos. Y sí, empezar a crear una conciencia mayor, real de conservación para las islas. Es decir, nadie tiene por qué satanizar el turismo, pero tampoco podemos irnos al otro extremo. Que el turismo y no la conservación sea el único motivo por el cual Galápagos existe. ¿Me explico? Es decir, correcto. Tenemos que empezar a enseñarles a las nuevas generaciones que Galápagos no es solo una fuente de recurso, sino también un ser vivo. La naturaleza es un ser vivo en su conjunto. O sea, hay que romper paradigmas en ese sentido. El principio básico de sostenibilidad, correcto que sí. Por supuesto que sí, eso es algo fundamental, sobre todo en este patrimonio natural de la humanidad que es Galápagos. Ya para finalizar, doctor, debido al tiempo, pero muchísimas gracias por todas estas acotaciones. El objetivo de esta entrevista fundamentalmente era ver la parte jurídica del tema y ver de qué forma se debe tratar esta situación tan penosa, reiteramos, y nuestra solidaridad para todas las personas que fallecieron, sus familias, y sobre todo también la solidaridad para quienes sobrevivieron. Otro tema fundamental es el hecho de que nadie está preocupándose de los traumas a los que están sujetos todos los que sobrevivieron, porque no es que, bueno, ya pasó el accidente, se salvó y eso es todo. Decía muchas personas el hecho de que no pueden dormir, están con un estrés o un post-trauma debido a los sucesos que están con niveles elevadísimos. ¿Qué hacer? Las autoridades no se pronuncian de nuevo, no hay quien les diga, vengan acá, tenemos psicólogos, tenemos esto, o sea, ¿quién se está ocupando de esa parte social también? Mire, así como a las víctimas de violencia intrafamiliar se les debe dar contención, asimismo, a las víctimas de este tipo de delitos, de situaciones estresantes, angustiantes, hay que darles contención. Así es. Y el Estado debe reaccionar. Entonces, el COE cantonal bien podría crear una comisión de contención inmediato, buscando a todos los psicólogos de la provincia para empezar a abordar el tema con los afectados, ¿no? Es un Por lo tema menos de los salud que mental. quedaron en la isla, por supuesto. Es un tema de salud mental y ya lo vimos durante la pandemia. La salud en Galápagos no es su fuerte. Hay tanto por hacer en materia de salud en Galápagos todavía, pero tenemos que por lo menos ir ahora sobre la marcha preocupándonos un poco de atender esas necesidades de la gente. Es decir, el turismo es importante, la conservación es importante, pero lo social, es decir, los seres humanos como tal, tienen derecho a ser también cuidados. Yo me ponía a pensar, ¿qué hubiese pasado si yo estaba con mi madre de 81 años a en bordo esa de la lancha? lancha? Así mismo es. ¿Verdad? Claro, habrá quienes me digan, no, pero si no te daban un salvavidas, no era de que te subas. No. Las circunstancias se dieron, tenía que trasladarme, me subí en la lancha que me daba un cupo y yo estaba con mi madre, ¿no? O estaba con mi mujer que no sabe nadar.
Así es. ¿no? ¿Cómo reaccionamos allí? Valdría la pena que las autoridades y los ciudadanos hagan un evento de desagravio, de contención, de demostración de respeto, afecto, solidaridad con los sobrevivientes, para que ellos sientan en realidad que viven en una comunidad que no es de indolentes, que es una comunidad muy empática con su dolor. Creo que eso ya es algo que mejor si es que las autoridades lo impulsan, pero yo no veo razón alguna por la cual no pudiéramos ser nosotros los ciudadanos Así es. quienes lo hagamos, ¿no? Sí, Porque nos duele, porque nos ponemos en sus zapatos, porque somos empáticos. correcto. Eso me parece que deberíamos hacer como colectividad. Muchísimas gracias, doctor Milton Castillo, ex defensor del pueblo de Galápagos, jurista que también nos ha dado muchas luces y criterios en torno a este lamentable suceso. Para finalizar la entrevista, nada más, como medio de comunicación, también queremos expresar nuestra solidaridad a Galápagos Online. Entendemos y no sabemos las razones. El día de ayer estuvimos pendientes de un anuncio que evidencia los muchos intereses que se pueden tener en torno a este delicado tema, el hecho de que hayan podido lograr ingresar a su cuenta, anular la información que de primera mano que tuvieron ellos la oportunidad de brindar a toda la comunidad y por la que obviamente todos pudimos conocer de este suceso. Y es lamentable el hecho de que exista esta mano negra, diríamos, alrededor de gente que hace comunicación en la provincia y que lo único que tratamos es transparentar estos temas. Sin embargo, pues nos unimos a ese respaldo masivo de la comunidad y sobre todo como medio de comunicación también para que este tipo de cosas no sucedan. Muchísimas gracias, doctor Milton Castillo, por atender la entrevista. Estaremos conversando posteriormente sobre todo a ver cómo se van desarrollando estos temas, sobre todo Giovanni, desde el punto de vista. Finalmente, solo quiero hacer una invitación ahora en la noche, 29 de septiembre, desde las 7:30 hora continental. Vamos a tener un space en Twitter para Perfecto. hablar sobre este tema, ¿no? Lo hacen personas de diferentes países y lugares, mayoritariamente ecuatorianos que quieren solidarizarse también. ¿A partir de qué hora? Están todos 7:30 hora continental en Space. Perfecto. Twitter. Perfecto. Si nos manda la dirección por correo, también la podemos transmitir en nuestras redes sociales también para que la gente se pueda conectar. Es importante formar este colectivo. Yo creo que mientras más gente sumemos a esta voluntad de querer mantener vivo esta situación, pues creo que vamos a lograr la presión suficiente para que el presidente de la República se pronuncie al respecto y para que las autoridades de turno no dejen de hacer lo mismo. Me parece a mí asombroso de que las autoridades, después de varios días, recién estén tratando de seguir viendo cuántos desaparecidos hay o no y no se tengan los informes pertinentes. Pero bueno, eso es materia de otro cantar. Muchísimas gracias, doctor Milton Castillo. Un placer. Hasta siempre. Amigas y amigos, y para finalizar nada más, expresar mi solidaridad para todas las personas que estuvieron lamentablemente en esta situación. Nadie sabe lo que pasa y lo que se siente. Para muchas personas ha sido un renacer, para muchas personas ha sido un trauma, para muchas personas ha sido su peor tragedia. Sin embargo, necesitamos ser solidarios con todas estas personas y que esto sirva para que, sobre todo, las diferentes circunstancias cambien, que los operadores de cabotaje, que no son todos, por cierto, cumplan las medidas, que las capitanías de puerto cumplan con su deber de policía marítima y, sobre todo, de que todas las instituciones entiendan de una vez por todas que vivimos en un archipiélago donde la principal actividad es el turismo y así como hablamos de lo frágil que es este sector tan importante, pero también actuemos con responsabilidad. Que esto sirva para que tengamos días mejores en Galápagos. Nosotros estaremos insistiendo en esto y estaremos tratando de vincular y sobre todo no desmayaremos en el tema de supervisar
cuáles son las acciones que se están tomando para que se determinen responsables, se castigue a quienes causaron estas lamentables muertes, pero sobre todo que se cambie esta dura realidad en la que vive. Nos despedimos hasta una nueva entrevista en Punto de Encuentro. Que tengan ustedes muy buenas tardes.